Vamos a continuar con esta clase. Ayer hemos quedado en unos ejercicios que hemos ido analizando. Ya los tienen ustedes en el Classroom para poder bajar y precisar algunos detalles. Y me gustaría ver si hay alguna consulta, ¿no? Hemos empezado con unos ejercicios bastante simples, más de tipo conceptual, para poder, por un lado, especificar el CT necesario y por otro lado hacer los ajustes del relé. Hemos visto que es muy importante conocer la carga que se va a aplicar a un CT para poder especificar el burden o la capacidad, ¿no? Y decíamos que este burden depende de cuánta carga se conecte y claro, últimamente los relés ya son tipo compactos, es un solo relé que tiene varias funciones. Por tanto, la impedancia, la carga que significa este relé para el CT es bastante liviano. Entonces, de ahí que las instalaciones son cada vez más ligeras. Y decíamos que en un CT interesa mucho conocer la clase de precisión, que tenemos tres opciones. Interesa la reluctancia, si es para carga ligera o carga liviana, y la capacidad, es decir, el burden, ¿no? Estos tres datos, juntamente con la relación de transformación, son importantes para poder especificar un CT. Luego tenemos otro planteamiento con otro tipo de datos y decíamos que en un estudio de cortocircuito interesa conocer las corrientes en las barras. A partir de estos datos, mediante cálculo, podemos conocer las corrientes en otros puntos de la instalación. Un dato importante, por ejemplo, para ajustar un relé, es conocer la impedancia a X kilómetros de una línea, a 85% de la longitud, ¿no? Queremos que hasta ese lugar proteja, por ejemplo, un relé. Para eso necesitamos saber cuál va a ser la corriente de cortocircuito en ese punto. Todos esos datos ya se pueden obtener a través de cálculo, ¿no? También se puede obtener a través de herramientas. En este ejercicio tenemos algo parecido. Noten, tenemos instalado un relé 50 instantáneo, un relé 51 temporizado, ambos son relés de sobrecorriente, y tenemos un relé de sobrecorriente también, pero en el neutro del CT, ¿no? Estos relés van a obrar sobre la bobina de disparo de nuestro interruptor, que está vigilando el tramo de línea entre las barras AB. Entonces, ahí están los datos del relé. Es un relé para fases de la familia IAC y para el neutro también de la familia AC, pero con otras características. Y estamos viendo que vamos a ver las curvas de la familia IAC. El CT es de alta impedancia, height, y clase 10. Son datos que podemos ir cambiando. Nos piden calcular la corriente nominal. Vamos a aplicar la fórmula conocida. Dimensionar el CT. Ajustar las corrientes en el RL51, temporizado. En el RL50, RL instantáneo. En base al multiplicador del RL temporizado 51. Asimismo, vamos a ajustar el RL para una corriente de neutro con un grado de desequilibrio de un 30%, ¿no? Y finalmente vamos a ver el tiempo de actuación de la protección para un cortocircuito bifásico que ocurra en la barra B, ¿no? Y nos dan ya el dial 4.
la curva 4 de la familia de curvas que tiene el ZL de sobrecociente. Entonces, calcular la corriente nominal es bastante simple. Ahí está la potencia aparente de nuestro sistema. Corriente. Solo que aquí hay que resaltar de que son tensión corriente de... Ojo, no interesa si la conexión está en estrella o en delta. Ahí sí varía la corriente o la tensión de fase. En este concepto, la potencia aparente está en términos de los parámetros de línea. Corriente de línea, tensión de línea. Y 6 de 3 si es que es trifásico. Y si no, no habría raíz de 3 para una instalación monofásica, ¿no? Entonces, fácil ver que las potencias tienen que ver con la suma total, 40 más 20 megas. Entonces tenemos aquí 20.000, 40.000, raíz de 3, y la tensión en barra es 69 kilovoltios, ¿no? Entonces la corriente nominal, 502. Ese es un principio, ¿no? En base a esto podemos calcular, especificar el transformador. Entonces la segunda parte es especificar el transformador, dimensionar el transformador, el CT, perdón. Y para eso decíamos hay dos criterios. Uno, el criterio de la carga. Conociendo la carga, yo puedo determinar más o menos cuál va a ser nuestra corriente en el lado primario, ¿no? Entonces, si bien tengo 502 aquí, debo buscar un valor normalizado. Entonces tengo como valor normalizado 600 amperios y la corriente en el secundario voy a hacer que sea 5, ¿no? Decíamos que hay corrientes secundarias de 1, 2.5 y 5 amperios. Muy común utilizar corrientes de 5 amperios. Entonces, la aceleración del CT va a ser 120, es decir, 600 a 5. Ese es un criterio. El otro criterio es aplicando el cortocircuito. Para eso tenemos que saber el factor de sobrecorriente, que está normado en 20. En base a este dato y conociendo la corriente de cortocircuito, que en este caso es 10.000 amperios, 10 kiloamperios, yo puedo ver que la corriente nominal en el lado primario va a ser 500. Puede que sea valor normalizado, entonces va a ser mi relación 500 a 5. Entonces tengo dos, ¿no? 500 a 5 y 600 a 5. Resultados de dos criterios. Y aplicamos el mayor. En este caso, prevalece el criterio de la carga, es decir, la relación del CT 600 a 5. Aquí había que aplicar para complementar un poco. Aquí nos dice dimensionar el CT. Entonces estamos ya viendo que va a ser 600 a 5, relación 600 a 5, y me dice que va a ser uno de alta impedancia, va a ser entonces height, y 10% de precisión. Por tanto, ya puedo pensar de que el CT va a ser relación 600 a 5, 10, H y Burden, ¿no? Para el Burden tendría que necesitar la carga que voy a aplicar a nuestro CT, que serían estos relés, ¿no? Entonces hay que ver en las características de estos relés qué impedancia tiene, ¿no? Por otro lado, saber en qué posición de TAP se encuentra. Estos son datos que
Había que suponerlos o directamente casar, decir, estamos analizando con el TAP de menor, con la impedancia del menor TAP. Bien, ¿qué más nos pide? Calcular la corriente de ajuste del ZL 51. Para eso decíamos hay una formulita, esta. La corriente de ajuste entre la corriente nominal afectada de un factor y la corriente de cortocircuito mínimo al final del tramo protegido. En este caso sería el final del tramo protegido, sería la barra B. El tramo protegido es el tramo AB. Entonces vamos a calcular. La corriente mínima va a ser la corriente bifásica en este punto, en el tramo, en la barra B. Entonces la corriente bifásica en la barra B en función a la corriente trifásica en la barra B es igual a raíz de 3 sobre 2, esta corriente trifásica en la barra B. Tenemos ese dato, 7000 amperios, resultado de un estudio de cortocircuito. Entonces es fácil ver que 7000 amperios afectado de este factor nos da la corriente bifásica en la barra B. Ese dato nos interesa. Ya podemos aplicar, ¿no? El ZL se ajusta en el lado de la corriente secundaria de nuestro CT. Y noten que esta corriente que hemos visto, la corriente nominal, es en el lado primario, ¿no? Esta corriente nominal de 502 es en el lado primario. ¿Cuánto será la corriente en el lado secundario de nuestro CT? Habría que calcular aplicando la relación del CT. En este caso, el valor elegido es 600 a 5. Entonces, aplicamos la corriente nominal en el lado primario dividido entre la relación del CT. De ese modo tenemos la corriente en el secundario del CT. Si tienen una calculadora a mano, por favor, que verifiquen eso, si está bien. Sí. 4.2 sale, ¿no? Mientras circula en el devanado primario 502 amperios, en el secundario del CT va a circular 4.2. Resultado de este cálculo, 502 entre 120. 4.2 por 1.5, estoy eligiendo ese valor porque es un relé electromecánico. Entonces tengo una corriente de 6.28. En otro extremo tengo igual 6062 amperios, corriente de falla, es en el lado primario. Habría que aplicar la relación del CT para calcular la corriente en el lado secundario. Hacemos esa división y tenemos una corriente de 50.5 amperios. Dividimos entre 1.5 porque es el electromecánico. Entonces la corriente va a ser 3368. La corriente de ajuste del relé debe ser mayor a 628 y de lejos va a ser menor a 3368, ¿no? Lo más próximo posible al límite inferior. Buscamos un
un relé y vamos a ver varios taps que tiene. El más próximo va a ser este, el tap 7, ¿no? Es mayor a 628, tap 7. Entonces ajustamos el relé en el tap 7. Ese tap tiene que ser obtenido de las características del relé electromecánico. Y si ponemos el ajuste en un relé electrónico, directamente hay que poner, ¿no?, la corriente de ajuste. Bien, ¿qué más nos piden? Ajustar el relé 50, que es el relé de sobrecorriente instantáneo, base al tap, decía, del relé 51. Pero el relé 50 instantáneo tiene que observar el tramo de línea. El tramo de línea B. Sin embargo, para asegurar una operación correcta, se ajusta el relé para un tramo, para una distancia menor. Y esa distancia menor se recomienda que sea de un 80-85% de la longitud. Entonces, habrá que calcular la corriente de cortocircuito trifásico a 85% de la línea. Entonces, para eso vamos a recurrir al circuito, ¿no? Entonces, como tenemos en este borne, en este punto, la corriente de cortocircuito y tengo la tensión, yo puedo representar en base a esta corriente de cortocircuito un generador equivalente donde tenga la tensión en bornes igual a 69 kilovoltios y una impedancia de Thevenin que se presente a un generador aplicado en este punto, en la barra A. Entonces, de eso se trata. Vamos a calcular. Aquí está el circuito. Tengo el dato de la corriente de cortocircuito en esta barra, en la barra A. Tengo la tensión en la barra. Conociendo esos datos, yo puedo conocer entonces la impedancia de un generador equivalente en esa barra. Entonces estoy analizando fase neutro, ¿no? 69 kilovoltios entre 6 y 3. Hay un desfase de 90 grados entre tensión corriente. Y tengo aquí la reactancia que quiero calcular de nuestro generador equivalente y la corriente de cortocircuito, que en este caso es 10 kiloamperios. De ahí tengo, por simple cálculo, la impedancia del generador equivalente Thevenin en nuestra barra, 398 ohmios. Pero debo ir más allá. Necesito saber a cierta distancia de la línea. Primero calculo al final de la línea. ¿Cuánto es la impedancia total entre la barra A y la barra B? Aplico nuevamente la ecuación, ¿no? Tensión fase neutro. Ahora tengo la impedancia del generador equivalente y la línea. Al final, en la barra B, tengo la corriente calculada a través de mis estudios de cortocircuito, que son 7 kiloamperios. 7 kiloamperios. Conociendo ese dato, entonces, 7 kiloamperios aquí, yo puedo conocer la impedancia total de la línea entre el tramo AB. Resulta que es 1.71 ohmios. Pero me interesa no al final, me interesa a una distancia del 85%. Repito el cálculo. La misma fórmula, tensión de línea, impedancia del generador
más 0,85 de la línea por la corriente de cortocircuito a ese punto, a 0,85%. En este caso, la incógnita es esta corriente. Los datos restantes son conocidos. Entonces, tengo la corriente a 85% de la línea. Ocurre que es 7.329 amperios. Y decíamos, hay que analizar la coherencia, ¿no? Tenemos 7.329. Si vamos a nuestro gráfico, tenemos 10.000 amperios en la barra A, 7.000 en la barra B, y es lógico pensar que entre la barra A y la barra B voy a tener valores intermedios entre 7 y 10 kiloamperios. Cuanto más próximo a la barra A, donde está la generación, tendré mayor corriente, máximo 10 amperios. Cuanto más distante, menor corriente. Entonces, es lógico pensar que a una cierta distancia de un 85%, la corriente va a ser mayor a 7 kiloamperios. No tan mayor porque estamos cercanos ya a la barra B. Y evidentemente, 7.300 es mayor a 7.000, ¿no? Entonces, hay una coherencia. Perfecto. Entonces, con este dato ya puedo calcular, puedo ajustar el relé de sobrecorriente 50, instantáneo, tiempo cero si quieren, ¿no? Solamente faltaría el multiplicador. Entonces estamos agarrando el mismo del 51, que es el TAP 7, y con la corriente de cortocircuito trifásico calculado al 85% de la línea. Noten que es corriente del lado primario. Hay que aplicar la relación del CT para tener la corriente en el lado secundario. Y el TAP del 51 es el TAP 7. Entonces, mi relé de sobrecorriente debo ajustar con un multiplicador de 873 y un tiempo igual a 0, ¿no? Tiempo es instantáneo. Entonces, ya he ajustado también el relé de sobrecorriente 50, instantáneo. ¿Qué más nos piden? Calcular la corriente de ajuste del relé secundario, de modo que soporte un desequilibrio del 30%. Bueno, entonces había que calcular la corriente en el neutro y aplicar el 30%, ¿no? Ya que ese es el factor de desequilibrio que nos pone. Entonces aquí otra vez estamos frente a la corriente nominal que hemos calculado en la primera parte. Y estamos aplicando la relación del CT 600/5, y en este caso había que ajustar el relé a 1,26 amperios. Los buscamos en los taps del relé elegido. Ocurre que tiene taps entre 0,5 y 2, y había que buscar entre estos dos en el catálogo del relé, y en este caso hemos visto que el TAP 1.3 sería el más próximo a 1,26. Entonces, poniendo al TAP 1.3, estaré muy próximo al porcentaje de desequilibrio que quiero ajustar, ¿no? Con 1,26 tengo 30%, o si quieren 0,30. Con 1.3 voy a tener 31%, 0,31. Es muy próximo, es decir, vale. No tengo 1,26 en mis tabs elegibles. Lo que tengo es 1.3. Entonces es muy próximo al porcentaje. Vale. Finalmente, ¿cuál es el tiempo de actuación de la protección para el cortocircuito bifásico en la barra B?
tomando en cuenta que el ZL está ajustado para operar en la curva 4. Bien, interesa el cortocircuito bifásico en la barra B. Ya hemos calculado ese cortocircuito. Vamos a volver a repetir. La corriente de cortocircuito bifásico en base a la corriente de cortocircuito trifásico se puede calcular aplicando esta fórmula, raíz de 3 sobre 2. Esa corriente hemos visto era 6062. Eso es en el lado primario. Aplicamos la corriente al lado secundario a través de la relación del CT, 605, por el TAP. El TAP, aquí hay un error. Aquí, por favor, corrijan. Esto es 7. En lugar de 6 es 7. Espero que estén al tanto. Entonces tenemos 6062 entre la relación del CT afectado por el TAP, 7. Por favor, ¿cuánto sale eso? Vayan calculando. ¿Cuánto sale, por favor? $7.22 creo que es, ¿no? $7.22, el multiplicador. Por favor, cambien este 6, la posición 6 es el TAP 7. Hemos visto que es el TAP 7. En el ajuste que hicimos anteriormente, hemos ajustado y era el TAP 7. TAP 7. Entonces, en el TAP 7, con el TAP 7, mi multiplicador es 7.22 en vez de 8.42. Por favor, revisen este dato. Con este multiplicador y conociendo el dial es 4, dial 4, ¿no? Curva 4. Entonces, entramos con 7.22. Aquí está 7. Entramos a la curva 4. Tenemos un tiempo mayor a 7, a 0.7 y menor a 0.8. Había que precisar un poco esto. Podríamos pensar que es un 0.75. 0.75 segundos, ¿no? En lugar de 0.65 sería 0.75 segundos. 750 milisegundos. De ese modo, entonces, quedaría ajustado el delay para un cortocircuito bifásico en la barra B. Hay que poner en el TAP 7, utilizando el dial 4, el delay tendría que operar en 0.75 segundos. Por favor, corrijan esto. Aquí ponen 7, lo que resulta, digamos, para el multiplicador. Con ese multiplicador ingresan en la gráfica hasta topar con la curva del dial 4 y ver qué tiempo corresponde. Ya, por favor. De ese modo podríamos completar este ejercicio. Es algo similar. Revisen, por favor. A veces al transcribir se nos van los datos, pero
A pesar del cuidado que se tiene, siempre se nos escapa. Ya, por favor, vayan revisando el siguiente ejercicio. Si tienen una consulta, vamos a abrir el micrófono. Que de alguna manera hemos reflejado las variables que puedan haber, pero notarán que no hay mucha complejidad, ¿no? Solamente hay, creo, más conceptos de criterio que había que ir aplicando. Son ecuaciones muy conocidas en otras materias. Vamos a utilizar con mucha frecuencia los cálculos por unidad y luego a través de los valores base, corriente base, tensión base, potencia base, podemos obtener la corriente en valor absoluto, en amperios, y aplicando la relación del CT, podemos reflejar estos datos en el lado secundario del CT, ¿no? Donde está instalado nuestro relé. Entonces, los valores del lado primario habría que reflejarlos en el lado secundario del CT, ¿no? Esos datos son los que observa el relé, las corrientes en el lado secundario. Es importante la relación del CT, ¿no? Para eso hay que escoger un CT bastante apropiado a una instalación. Bien, si no hay más consultas, vamos a ver relación relés de distancia, relés direccionales, que son relés de sobrecorriente también, y el relé diferencial. Son variantes que se tiene sobre la base de un relé de sobrecorriente. Yo creo que es importante entender el funcionamiento de un relé de sobrecorriente para luego ampliar este conocimiento a los relés de distancia y direccional, ya que solamente se están añadiendo algunos módulos que hacen que un relé de sobrecorriente funcione de una manera especial, digamos, ¿no? Especial, viendo la distancia, viendo el sentido de flujo de la corriente o comparando valores de entrada-salida de una instalación. Pues vamos a ver los relés diferenciales. Vamos a ver que es bastante simple. Un relé diferencial lo que hace es comparar la corriente de entrada y la corriente de salida de una instalación. Es fácil entender que si tenemos un elemento, no interesa el elemento, una resistencia, una reactancia, una carga, etc. Entonces aquí tenemos una corriente de entrada. Y tenemos una corriente de salida. Y noten que el elemento está en serie. Entonces, si la corriente de entrada, o mejor, la corriente de salida es igual a la corriente de entrada, el circuito está perfecto, ¿no? Entra 10 amperios y salen los 10 amperios a través del elemento. Pero si es diferente, si la corriente de salida es diferente a la corriente de entrada y va a ser menor, ¿no? La corriente de salida es diferente, o si quieren menor a la corriente de entrada, entonces es señal de que hay una corriente que está bifurcando por algún lado, ¿no? Ingresa 10 amperios y sale 2 amperios. Faltan 8. Esos 8 están fugando por otro lado. Es señal de falla. Por tanto, aquí debemos tomar una correctiva.
Es así como opera un relé diferencial. Solamente compara parámetros de entrada con los de salida. Si está dentro de un margen tolerable, el relé trabaja vigilante. Pero si está fuera de una diferencia tolerable, el relé opera en consecuencia. Abre. Este es un elemento muy importante en las instalaciones eléctricas, ya que es una protección altamente selectiva. Tiene una zona de operación a través de los elementos de lectura de corriente de entrada y corriente de salida. En muchas instalaciones sería recomendable utilizar esta protección. Hemos visto en muchas instalaciones, especialmente domiciliarias, donde el riesgo de daño está muy latente, tanto a equipos como a personas. Un ejemplo muy básico es la ducha que uno tiene en la casa. Si hacemos una gráfica, voy a tratar de graficar aquí una ducha. Es una cañería donde está, digamos, el agua y la persona que está bajo el efecto, bajo el agua, está disfrutando de un baño. Noten entonces que estamos expuestos a una falla por el simple hecho de que tenemos una corriente que circula por una resistencia eléctrica para que caliente el agua y sale, ¿no? Retorna. Y aquí tenemos finalmente un termomagnético para poder abrir el circuito, una protección. Y para evitar cualquier descarga, ustedes han debido ver en las duchas, tiene un otro conductor, ¿no? Hay un alambre que hace contacto con el agua y ese conductor debe ir a tierra, tendría que ir a tierra. Por una instalación X, tendría que ir aquí a tierra. De modo que si hay una falla en el circuito, se abre el circuito, falla la resistencia, sale agua fría obviamente, pero noten que la corriente va a retornar por este elemento de protección y hacia tierra. Es decir, estamos protegiendo a la persona. Pero lamentablemente esta tierra no se utiliza. Hemos visto en muchas instalaciones no tiene el enchufe esta toma de tierra. ¿Qué hacen los que tienen instalaciones eléctricas? Este conductor que es de protección, los enrollamos en la cañería, pensando que la cañería, como llega desde varios puntos, en algún momento hace contacto con tierra y puede ser una protección. Claro, si la cañería fuera de metal, posiblemente puede servir de un aterramiento, pero mucho se usa cañería de plástico. Entonces esta forma de aterrar, entre comillas, no es recomendable. Así fuera de metal, no olviden que las cañerías tienen acoples, niples, codos, etcétera, donde se pone teflón. Y el teflón también es una forma de aislante. Por tanto, no se recomendaría poner
este conductor de protección, generalmente es un color verde, a la cañería. Habría que hacer un cableado exclusivo desde un punto de tierra, un aterramiento. Solo así podemos estar seguros. Pero a veces este trabajo cuesta, ¿no? Por ahí estamos en una casa alquilada, no es nuestra casa, no vamos a poder hacer esta instalación, habría que tal vez cavar alguna cosa, etc. Entonces, estamos expuestos. Cuando falle la ducha. Es una forma muy práctica es poner aquí un relé diferencial, en este caso un termomagnético diferencial. El termomagnético diferencial va a comparar la corriente que va hacia la ducha y la corriente que viene de la ducha. Si ve que la corriente que entra, 1 amperio, es igual a la corriente que llega, 1 amperio también, el problema está ok. La persona se está duchando de manera segura. Si hay un problema con la ducha o algún punto, el relé diferencial va a observar una corriente que entra, 2 amperios, y retorna apenas 1.8 amperios. Entonces es sinónimo de problema, de falla, y va a operar el relé, va a abrir el circuito. Vamos a salvaguardar, digamos, a la persona que se está bañando. Esta sensibilidad podemos ajustar para que sea más o menos sensible. Entonces, es un poco más costoso posiblemente el relé, el termomagnético diferencial a un termomagnético normal, pero vale la pena, ¿no? Entonces, es así como funcionan los elementos de protección diferencial, por simple comparación de entrada, corriente de entrada y corriente de salida. Luego vamos a hablar del relé sobre corriente de distancia y el direccional. Vamos a abocarnos por ahora al relé diferencial, que es muy importante. Entonces, ya viendo una instalación práctica, estamos viendo un elemento protegido. Este elemento protegido puede ser un generador, las bobinas de un generador, un transformador, un banco de capacitores, una barra, una subestación, una línea de transmisión. Entonces estamos viendo a través de los CTs la corriente que entra al elemento y la corriente que sale del elemento. Necesitamos 2 CTs. Entonces el área protegido, el elemento protegido, está comprendido entre los CTs, CT1 y CT2. El relé diferencial viene en nuestra clasificación, nuestros códigos, con el código 87. Entonces el relé 87 ve la corriente de entrada, ve la corriente de salida, compara y toma una decisión. Si son iguales, por tanto el relé está vigilante. No hay una corriente de operación, está vigilante. Entonces, importante estos 2 datos. Si de esa comparación resulta que la corriente de salida
es diferente a la corriente de entrada, entonces la corriente resultante. Esa corriente resultante se llama corriente de operación. Va a operar el relé. Es fácil ver que si ingresa por aquí 10 amperios y sale 5 amperios, hay una diferencia. Eso es sinónimo de falla en el tramo protegido. Por tanto, el relé debe actuar. Bien, entonces vamos a indicar de que la zona protegida está comprendida entre los dos CTs. De ahí que este elemento de protección es altamente selectivo. No tendría que darnos una falsa alarma. Cuando hay una falla interna, va a haber fuga de corriente. Por tanto, la diferencia corriente entrada, corriente de salida va a ser visible. Por tanto, va a operar el relé 87. Generalmente el relé 87 está ligado al relé 86. El relé 86 es un relé de bloqueo. Por lo general, cuando opera el 87, se bloquea el cierre de un sistema de control, porque se supone que es una falla grave. ¿No? Generalmente diferencia se utiliza cuando queremos ser muy exactos, muy precisos en salvaguardar algún elemento. Muy recomendable para transformadores, por ejemplo. Entonces, si tenemos una falla interna en el transformador, detectada por un relé 87, habría que analizar con detalle cuál es el problema antes de intentar un recierre. Y para evitar un recierre, tenemos el relé 86, el de bloqueo. Se bloquea directamente. Si alguien tendría que ir a la subestación, chequear con detalle los pormenores del elemento protegido, desbloquear el mando y luego intentar un cierre. Lo mismo pasa en los generadores, en los capacitores, en las barras. Entonces, si vemos un poco con más detenimiento cuál es el principio de funcionamiento de nuestro relé diferencial, tenemos al frente un relé diferencial electromecánico. Es como una especie de balanza ocasionado por dos electroimanes. Uno que se llama bobina de restitución, un electroimán, y otro electroimán denominado bobina de operación. Ambos operan sobre un elemento móvil, una palanca. Y la palanca está ligada a un contacto que puede cerrar el circuito de mando de algún elemento de protección. ¿No? Este elemento de mando ya es parte del circuito de disparo, por ejemplo, de un interruptor. Entonces noten que tenemos fuerzas magnetomotrices, ¿no? Una debida a la bobina de restitución y otra debida a la bobina de operación. Cuando las corrientes de entrada y salida son iguales, no hay una corriente resultante que circule por la bobina de operación. Por tanto, el relé no opera, está vigilante. Cuando la corriente de entrada es diferente a la corriente de salida, entonces se produce una corriente resultante, misma que circula por la bobina de operación. Hace que el estado de la palanca cambie del tau par motor
es positivo. Por tanto, el elemento que estaba normalmente abierto se cierra y actúa en consecuencia el circuito de control que está ligado a la bobina de disparo de nuestro interruptor. Es así de simple como funciona nuestro relé diferencial. Hemos visto que podemos utilizar esto en máquinas sincrónicas, como son los generadores principalmente, y también algunos motores. Podemos usar preferentemente en transformadores de potencia. Los trafos de potencia tienen una protección diferencial. No todos. Hay ciertas características normadas también que obligan a que el trafo de potencia tenga CTs instalados para poder aplicar un relé diferencial. Más o menos el tamaño sería 3 megavolt-amperios. Por encima de 3 megavolt-amperios, el fabricante incorpora CTs para aplicar una protección diferencial. Por debajo de ese valor de 3 megavolt-amperios, no los incorpora, ¿no? Entonces, ya el cliente tendría que especificar si quiere o no CTs internos para poder aplicar una protección diferencial. Entonces está muy ligado, digamos, a trafos de potencia, ¿no? Por encima de 3 megavolt-amperios, el fabricante de manera obligatoria, por defecto, coloca CTs internos. Para trafos menores no los ve importantes. Sin embargo, a pedido se puede colocar los CTs. Lo mismo pasa con los reactores. Podemos usar relé diferencial en barras. Muy común en las subestaciones. Y también podemos usar relés diferenciales en líneas de transmisión. Solo que en este caso es importante tener un buen sistema de comunicación. Noten que si esta es una línea, el CT de entrada va a estar en la subestación A y el CT de salida va a estar en la subestación B. En ambas subestaciones podría haber kilómetros de distancia. ¿Cómo hago el cableado? Debo cablear el CT de entrada, que está en la subestación A, y la de salida, que está en la subestación B. A varios kilómetros podría atender este conductor de cableado del CT. Imposible. Entonces voy a usar dos relés diferenciales. Uno instalado en la barra A, otro en la barra B, e interconectarlos ambos a través de un sistema de comunicación. El sistema de comunicación puede ser onda portadora, sistema carrier, o puede ser un sistema de comunicación vía radio. No puedo poner hilo físico porque, bueno, significa varios kilómetros de conductor del secundario del CT. Imposible. Entonces necesito un medio de comunicación. Y últimamente las líneas están siendo equipadas con fibra óptica. Esa fibra óptica me sirve para poder conectar también los relés diferenciales que se apliquen en las líneas de transmisión. Entonces el problema ya está resuelto, ¿no? Está resuelto vía fibra óptica o vía comunicación por onda portadora, sistema carrier, ¿no? En nuestro sistema de distribución de transmisión se tienen ambos métodos de comunicación. Las últimas instalaciones se está haciendo con fibra óptica, o sea, tenemos bastante
oportunidad de aplicar relés diferenciales. ¿Qué más? Bueno, aquí está un poco ese detalle, ¿no? Hemos visto que tenemos a través de un hilo piloto, el hilo piloto que está en la parte superior de nuestra línea de transmisión ya tiene incorporado fibra óptica. Entonces, podemos usar 1 o 2 fibras para nuestro esquema de protección. O utilizar un sistema Casier. Noten que es un poco más lento. O microondas, ¿no? Que es un poco más veloz. Estamos hablando de 900 MHz. Pero la fibra es mucho más veloz. Es igual a la velocidad de la luz. Entonces, preferentemente, había que pretender utilizar fibra óptica. ¿Alguna consulta hasta aquí? Si hacemos una evaluación matemática de nuestro relé diferencial, básicamente hemos visto que tenemos una bobina de restricción. La bobina de restricción, como hemos visto en la gráfica anterior, tiene una toma central. Aquí hay una toma central. De esa toma debe ir a la bobina de disparo. De la toma va a la bobina de disparo. Entonces, la fuerza magnetomotriz está ligada a la corriente. Tanto en el lado de la bobina de operación como en la bobina de restitución. La fuerza magnetomotriz, ustedes saben, es N por I. Fuerza magnetomotriz, N por I. Los famosos amperio-espiras. Entonces, en la bobina de restitución yo tengo N medios más N medios, ¿no? Entonces tengo aquí la corriente. Vamos a un poco la notación. Corriente primaria en el CT de entrada. Corriente secundaria en el CT de salida. IS. IP. IPS es la corriente secundaria en el CT de entrada. ISS es la corriente secundaria en el CT de salida. Entonces, por esta bobina va la corriente IPS. Y por esta otra bobina va la corriente ISS. Entonces tengo aquí N medios, porque N es total, N medios por corriente IPS en este devanado. En este otro tengo N medios también, pero por la corriente ISS. De ahí surge el medio. Entonces el torque es proporcional al cuadrado del flujo. Hemos visto que el flujo, a través de la ley de Ohm para circuitos magnéticos, tiene que ver con la fuerza magnetomotriz. Entonces es proporcional al cuadrado de la suma de estas corrientes entre dos.
Por otro lado, la corriente de operación es mucho más simple. Es la corriente que ingresa a la bobina de operación, que básicamente es la diferencia, ¿no? Corriente primaria menos corriente secundaria. Otra vez, el torque es proporcional al cuadrado del flujo, y el flujo tiene que ver con la fuerza magnetomotriz, por tanto es proporcional a la diferencia, al cuadrado de la diferencia de la corriente de entrada y la corriente de salida. Cuando estamos en equilibrio, no tenemos torques resultante. Hemos visto anteriormente, la balanza está equilibrada. El torque resultante es cero. Por tanto, el relé está vigilante. Entonces tenemos torque igual a cero. Reemplazamos los torques del torque de operación, torque de restitución, y noten esta ecuación. En muchos textos a esta parte le llaman corriente de operación. Pongamos I o P. Y a esta parte llaman corriente de restitución. Pongamos IR. Haciendo una relación matemática, podemos despejar. Noten este resultado. Corriente de operación igual a esta constante, yo puedo llamar M a esa constante, depende de aspectos constructivos solamente, y esta es la corriente de restitución. Es una ecuación bastante simple, muy similar a la que conocemos en nuestros estudios de matemática básica. Y igual mx. La ecuación de una recta con una pendiente m. Y la pendiente m puedo calcular conociendo las constantes de nuestro relé, como son K2 y K1. Esos datos son ya propios del relé. Entonces, una gráfica, digamos, de un relé diferencial es esta. Una recta con una pendiente m. Entonces, ajustar un relé diferencial consiste en ajustar la pendiente de nuestro relé, para ajustar la operación del relé cuando acusa una diferencia de corrientes entre entrada y salida. Es tan simple el funcionamiento del relé, pero tan importante su aplicación. Ahí está el resultado. Es una pendiente ajustable entre 5 y 25% para máquinas sincrónicas y entre 10 y 45% para transformadores. Entonces yo ajusto el relé diferencial con una cierta pendiente, y cualquier corriente que esté por encima de esta pendiente va a hacer que nuestro relé diferencial opere. Cualquier corriente que esté por debajo de esta pendiente, el relé no opera. Entonces, básicamente ajustar un relé consiste en buscar una pendiente, ¿no? una cierta pendiente, tratando de hacer que opere para alguna condición. Entonces podemos escoger relés diferenciales para transformadores cuyas pendientes van a estar más o menos entre 10 a 45%.
o para máquinas sincrónicas, como son los generadores principalmente, la pendiente va a variar entre 5 y 25%. 25% significa una pendiente de 0,25. Si sacamos el arco tangente de 0,25, vamos a ver que tenemos 14 grados de inclinación, ¿no? Entonces hay que jugar con esos datos solamente. Y claro, hay que ver el ajuste del TAP, del ZLE, y ahora la pendiente del ZLE. Entonces los datos que hemos visto como K1, K2, ya son propios del ZLE. Tendría que proporcionarnos el fabricante cuáles son estas constantes, que son traducidas más como sensibilidad, ¿no? El grado de sensibilidad del ZLE relacionado con los factores K1, K2. Entonces podemos tener corrientes ajustables, llamadas PICAF también, que puede ir desde 0,1, 0,2 amperios, ¿no? Básicamente son estos los que se manejan, salvo que algún fabricante tenga otro valor, pero igual tendría que ser accesible este dato. ¿Alguna consulta? Noten aquí que no parte de cero, no parte de un valor diferente de cero. Ese valor diferente de cero está justamente relacionado con aspectos constructivos. Pero no interesa, porque los valores de corriente que van a operar están por encima, ¿no? Están más o menos más allá de este valor. Comparamos siempre corriente de restitución versus corriente de operación. Es como cuando uno instala una trampa para capturar algún animal, un bicho, ¿no? Un ratón, por ejemplo. O sea, pone sensible la trampa para que cause efecto. Si no, no tiene sentido poner. ¿Alguna consulta? Entonces decíamos cómo podemos instalar un relé diferencial en una línea de transmisión que comunica dos subestaciones que están distantes. Entonces yo tendría que utilizar un relé diferencial en un extremo y otro relé diferencial en el otro extremo. Protección principal 1, ¿no? El PP1, que la norma exige. Y debo poner en redundancia otro par de relés, el PP2, protección principal 2 o protección de respaldo. Noten que de este relé diferencial estoy usando la mitad solamente. Y de este otro también. No me queda otra, ¿no? Una mitad ligada, digamos, al CT de entrada. Y otro relé, la otra mitad de otro relé ligado al CT de salida. Pero entre ambos tengo una comunicación, ¿no? A través de fibra óptica. Si tengo una protección redundante, tendría que usar un otro CT. De salida. Y también otro CT de entrada. No olviden que tenemos que ser redundantes en todo. Por lo general, esto no se hace. De la misma bobina, a veces se deriva al segundo relé. Error, ¿no es cierto? Si ponemos al mismo CT el relé 1 y luego el relé 2 y no tenemos este CT, entonces no tenemos redundancia en el CT. Puede que falle el relé 1, perfecto.
opera el ZL2. Pero ¿qué tal si falla el CT? El CT. Falla el CT, ningún ZL nos sirve. Por tanto, la reductancia no está bien, no es perfecta. Habría que utilizar una redundancia incorporando otro CT. Ahí sí tenemos una buena redundancia. Claro, también requiere una fibra óptica, otra fibra óptica. También redundante. Entonces aquí vamos a usar otra vez un medio relé, digamos, entre comillas, medio relé, y complementamos con otro relé lateral para tener un relé diferencial. De ahí que tenemos relés específicos para líneas de transmisión. Ya están preconfigurados para que trabajen de esta manera. Se ponga un relé en un extremo, otro relé en otro extremo. En el caso de un transformador, va a ser suficiente un solo relé porque de vanado primario y secundario están en la misma subestación. Por tanto, puedo tranquilamente cablear al mismo relé el CT de entrada y el CT de salida. Vamos a ver luego eso cuando hagamos protección de transformadores. ¿Alguna consulta hasta aquí? Donald Cejas. ¿Tiene alguna consulta, alguna inquietud? Sin dudas, ingeniero. Perfecto. Bien, entonces me gustaría hacer unos ejercicios antes de llegar al relé direccional. A ver si puedo compartir alguno que tengo por ahí. Nos queda mucho tiempo. Bien, dejaremos el ejercicio para la siguiente clase, pero veamos un poco ya el relé direccional. Decíamos que un relé direccional está configurado sobre la base de un relé de sobrecorriente. La diferencia está en que este relé de sobrecorriente tiene un módulo que nos puede indicar el sentido de flujo de la energía eléctrica. Entonces, podemos encontrar relés direccionales de fase y relés direccionales de tierra. No hay que olvidar que por las fallas debidas a las fallas hay corrientes circulantes por los neutros de las instalaciones. Es importante entonces conocer el sentido de una corriente por el neutro para poder operar en consecuencia. Un relé direccional necesita una señal de tensión para poder polarizar. Gracias a un PT instalado en la barra o un PT instalado en la línea, podemos polarizar este relé direccional, objeto de determinar el sentido del flujo de la energía eléctrica. El símbolo que vamos a utilizar es a través de una flecha, ¿no? Esta flechita, por ejemplo, que está mostrando el sentido hacia abajo, este relé va a observar corrientes que van de arriba para abajo. El relé 2 tiene una flecha que está hacia arriba. Este relé va a operar si es que el flujo va de abajo para arriba. En sentido contrario, no va a operar.
es indiferente. Noten en este caso, por ejemplo, tenemos una subestación con dos transformadores en paralelo. Está la subestación A con otro nivel de tensión, la subestación B. Vamos a aplicar relés direccionales. El relé direccional 1 está polarizado para ver corrientes hacia abajo. El relé 2 está polarizado para que pueda ver corrientes hacia arriba. Solo corrientes hacia arriba. El relé 4 igual hacia abajo y el relé 3 corrientes hacia arriba. Ya estamos dando el sentido de observación de nuestro relé. Por otro lado, estamos dando el ajuste de tiempo. Tiene que actuar en 300 milisegundos, el relé 1 y el relé 4. Y el relé 2, 3 estarían actuando de manera instantánea, en 0 milisegundos. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos una falla en este punto? Ustedes saben, hacia la falla fluyen todas las corrientes. Entonces hay una corriente que llega a la barra A. Esta corriente se bifurca por el trafo 1, por el trafo 2, y regularmente ambos van a ir a sumar en la barra B para salir una corriente resultante hacia la línea, hacia la carga, normalmente. Pero cuando hay una falla en este punto, decíamos, van a fluir hacia la falla las corrientes. Por un lado irá la corriente a través del relé 1 y por otro lado irá la corriente a través del relé 4, 3, 2. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una falla, van a ver la falla, los relés 1, va a ver la falla, el relé 4, no ve la falla el relé 3 porque está viendo el sentido contrario, este no ve la falla, el relé 1 ve la falla, el relé 4 también ve la falla y el relé 2 ve la falla. Este no ve, para él es indiferente porque está viendo el sentido contrario. La pregunta es, ¿qué relés opera? Los tres ven la falla y opera rápidamente el relé 2. Ve la falla y tiene un tiempo de ajuste de 0 milisegundos. Opera rápidamente el relé 2. Abre este interruptor. ¿No? Va a operar. Abriendo. Aísla. El tráfico, ya tengamos menor capacidad, obviamente, porque el individuo nos interrumpe. Formador. No conoce esta dirección. Un relé sobre corriente no tiene también vería la falla. Entonces, y como está a 0 milisegundos, van a abrirse tanto el 2 como el 3. Ambos se abren debido a una falla en el trafo
en el tramo del trafo 1, ambos se abren, entonces no tenemos suministro en la barra B, y por tanto el alimentador estaría sin energía. Noten en este caso cuán importante es un relé direccional para salvaguardar mi instalación. Entonces lo mismo ocurre si es que hay una falla en el trafo 2, ¿no? Aquí van a observar la falla es relé 1, 4 y 2. Entonces hay que borrar todo esto y hacer el análisis también. Entonces es importante notar de qué sentido o cuál es el sentido del flujo de la energía eléctrica. Este relé es muy importante cuando se tiene redes malladas o redes como en este caso con doble circuito. En un sistema mallado el flujo puede ir de un lado para otro. En un sistema interconectado, por ejemplo, volvamos un poco atrás, aquí, el flujo puede ir de la subestación A a la subestación B. En un instante, en un cierto tiempo. En otro instante, posiblemente vaya de la subestación B a la subestación A. Muy común esta forma de operación en redes interconectadas. En nuestro país, por ejemplo, en época de lluvia, bastante energía generada en el occidente, en La Paz, fluye hacia el oriente, a Cochabamba y Santa Cruz. Energía barata generada con centrales hidroeléctricas. Entonces, el nodo La Paz se convierte en exportador de energía eléctrica. Y el nodo de Cochabamba importa energía eléctrica, energía barata. En otra época del año, cuando ya no hay lluvia, ya no se genera en La Paz o se genera muy poco, entonces La Paz debe importar energía eléctrica del sistema. Y generalmente importa de Cochabamba o de Santa Cruz. Noten entonces que en una fecha el sentido va de izquierda a derecha y en otra fecha, en otra temporada, en otro horario, el flujo va de derecha a izquierda. Es un flujo bidireccional. En estos casos, por ejemplo, es importante que el relé, este relé, que está ahora como diferencial, también tenga función de direccional. O se ponga otro relé específico, un relé de sobrecorriente direccional. Y en este otro lado también. Entonces va a tener que operar el relé que esté con el sentido de polarización correcto y abra el elemento de protección adecuado, ¿no? Entonces, si la corriente va de A a B, esa corriente está siendo observada por el relé que está en la barra A y no observa el relé de la barra B porque está polarizado en sentido contrario. En el instante en que vaya la corriente de derecha a izquierda, de la barra B a la barra A, entonces está siendo observado por el relé que está en la barra B y no así por el relé que está en la barra A. Entonces es importante dotar a este relé sobrecorriente un módulo que nos permita detectar el sentido del flujo. Y eso es a través de polarizar mediante PTs.
¿no? Entonces este se le necesita una señal de tensión proveniente de un PT de barra o de un PT de línea para poder polarizar y hacer de que sea inteligente, entre comillas, ¿no? Y pueda discernir el sentido del flujo. Entonces ahí van a ver que al CT vamos a tener que cargar con un relé de sobrecorriente, con otro relé de sobrecorriente direccional, otro relé de un relé diferencial. Entonces vamos a tener que cargar varios relés al mismo CT. O comprar un relé electrónico que sea multifunción, que nos permita programar todas estas funciones, es decir, diferencial, sobrecorriente instantánea, sobrecorriente temporizado, con un cierto tiempo de respuesta, o ponerle dirección. Y más luego vamos a ver que también podemos ponerle distancia. Entonces hay diferentes módulos que se van aplicando a los relés para poder dar más o menos bondades. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, espero que estén haciendo el seguimiento. No olviden repasar los ejercicios. Estamos guiándonos a las consultas a través del correo electrónico también. Y estamos próximos, creo, a la fecha del examen. Así es que, por favor, vayan repasando. Y me gustaría que para el día del examen todos tengamos opción de conectar, de comunicarnos vía nuestro sistema de curso virtual. Y mejor si es que tenemos habilitado también los monitores, ¿ya? Es decir, podamos activar no solamente el micrófono, sino también la pantalla, ¿ya? Y así vamos a estar más en contacto. Por favor, vayan pensando en todo eso para el día del examen. Inge, una Si consulta. no tienen más consultas, Inge, adelante. ¿cómo va a ser el formato de examen? Así virtualmente. Estamos diseñando ya una lista de preguntas y los vamos a publicar el día del examen. Ustedes van a entrar al cuestionario y responder. Esa va a ser una primera parte, digamos, ¿no? Va a ser Y luego vamos a también publicar. Adelante. ¿Va a ser selección múltiple o tenemos que responder a escrito? Yo creo que va a ser selección múltiple, es mucho más rápido, y además el mismo sistema va a evaluar, digamos, ¿no? Va a evaluar. Y por otro lado vamos a publicar 1 o 2 ejercicios prácticos para que los resuelvan en sus casas y entreguen en un cierto tiempo. Ya, entonces, por eso es bueno que estén online. Supóngase que en este momento lanzamos el ejercicio y van a tener media hora, digamos, para que puedan entregar. En ese tiempo tienen que resolver en sus casas y en el sistema depositar el resultado, ¿no? Ya digamos, yo creo que van a sacar una fotografía de su ejercicio, de su papel resuelto y lo suben al sistema. Entonces, para eso también va a haber un tiempo, ¿no? Hay un tiempo establecido. Entonces, todo va a ser de esa manera. O sacan foto a su ejercicio resuelto, lo publican y o responden el cuestionario que vamos a publicar el día del examen. Vamos a hacer así de rápido. Yo creo que el mismo sistema les va a dar la nota inmediatamente. Vamos a hacer de que las cosas sean de esa forma. Pero estoy trabajando en esa línea. No sé si vamos a tener algún tema, pero la idea es esa. Bien, si no hay más consultas, quedaremos aquí. Inge, una consulta más, Inge.
Eh, una- Inge, Adelante. perdón. Inge, vamos a hacer hasta el tema 4, ¿verdad? Hasta el tema 4. Solo hasta el tema 4. Sí, correcto. Estamos hasta el de ley sobre corriente. Hasta Solo es corriente. Ya, está bien, muchas gracias, Inge. listo, muchachos. A descansar entonces. Que tengan un buen fin de semana. Aportar